como tú estás acostado allá, viendo TikTok, tú lo que tienes que levantarte de ahí, ir para la universidad, ponerte a trabajo o a emprender una mierda. Mamá. Muy buenas y bienvenidos aquí en Un Dentista Dominicano, el canal que está llevando a muchos proyectos aquí en la República Dominicana, con donaciones, con proyectos. Aquí estamos, Shaddai, mejor conocido como Dentista Dominicano, el doctor de ASA. Bienvenido a su canal. Muchas gracias por darme la bienvenida a mi canal. Yo sé que es mío. Hola, televidente. Bueno, vamos a comenzar a hacer varias preguntas leves. Ya tú has ido a escuela, has ido a diferentes lugares de nuestro país, has hecho donaciones en la calle, muchas cosas. Vamos a comenzar a hacer varias preguntas. ¿De dónde te surgió ese nombre de ponerle a tu canal, a tu proyecto, un dentista dominicano? De nuevo. ¿De dónde te surgió ese nombre de ponerle a su canal un dentista dominicano o a su proyecto? Realmente yo le voy a ser sincero. Yo estaba un día, yo ya tenía el nombre de un canal que era Doctor Shaddai de ASA, pero yo dije, esto no impacta, aunque mi nombre es un nombre bacano para un proyecto chulo, pero yo dije, esto no impacta. Entonces yo empecé a orar, papá Dios, dame un nombre, dame un nombre. Yo iba en un vehículo de camino a un picapollo. Cuando llegamos al picapollo, que estábamos ahí comiendo picapollo, entonces de repente, de la nada, yo empiezo a decir, un dentista dominicano, un dentista dominicano. Y ahí yo huyendo fui a Instagram a ver si no había nadie con ese nombre. Fui a todos los lados y empecé a hacer toda la diligencia para quedarme con todo, liquidarme con todo. Sí, pero tú tienes que venir a mí. Bueno, lo primero que tú hiciste fue... Lo primero que tú hiciste fue buscar en el Google, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que no estuviera ese nombre. Sí. ¿De dónde te surge hacer muchos operativos? En vez de ponerte a trabajar, en vez de ponerte a ganar dinero, tú haces ayudar a la gente. En vez de yo estar ganando dinero, ¿por qué yo prefiero ponerme a ayudar a la persona? Fácil y sencillo. Yo siempre he tenido un buen corazón, brother. Yo siempre he querido ayudar a la persona. Desde que estoy en la universidad, yo ayudo a todo el mundo. Todo el mundo busca de mí en la universidad en ese entonces. Y yo siempre ayudo. Y sobre todo, antes de la odontología, cuando yo estaba entrando a la universidad, yo me ponía a hacer donaciones sin tener dinero. Yo le decía a mi amigo Hansel aquí, que nosotros... No sé, Hansel, sin Nanus. Okay. Yo le decía a Nanux aquí, que hemos tenido toda una vida compartiendo, Nanux, este mes me entró 2,000 pesos. Yo de estos 2,000 pesos quiero sacar 500 pesos, vamos a regalarlo a la calle, a los chamaquitos que necesitan. Porque aunque no sea nada, 500 pesos, puede hacerlo aunque sea el día. Con esos 500 pesos, él puede ir una semana a la escuela, ¿entiendes? Sí, exactamente. Entonces, yo siempre he tenido eso, yo tengo que ayudar a la persona. Mi proyecto tiene que ser tan duro, tan duro, tan duro, que si en algún momento yo llego a facturar de YouTube o lo que sea, yo siempre he dicho, todo eso se va a ir en donaciones, pero donaciones estratégicas. Agarrar a un chamaquito de esos que pone brackets clandestinamente, que quiere estudiar odontología, pero que no tiene los recursos, entonces yo agarro y le digo, ven, te voy a patrocinar una beca. Ese es mi sueño. Exacto. Y ese es mi sueño y lo voy a seguir manteniendo. Incluso, no necesito eso. cuando nosotros hacíamos donaciones, yo me acuerdo, nosotros no ganamos nada de dinero. Nada. Lo que ganamos no era de 8,000 a 6,000 pesos. Empleado per se. Y de todo lo rutinario en una empresa, eso se nos iba todo ahí. Exactamente. En comida, pasaje, sí, que esto, que aquello, y nosotros lo regalábamos. Nosotros siendo empleados, para que tú veas, siendo empleados, nosotros necesitando, nosotros salíamos a la calle a ayudar, sin tener nada de nada. Ok, vamos por la tercera pregunta. Tú tienes un proyecto con TikTok. ¿Para qué tú usas TikTok? O sea, tú haces contenido para que las otras personas conozcan ahí mismo. Lo que pasa es que en TikTok el algoritmo es más rápido. Entonces el algoritmo ser más rápido llega a más personas. Por ende, la información llega a más personas. Exacto. Bueno, yo vi en TikTok que te estaban criticando. Si te maquillas así, acepto tu crítica.
por tú tener raya, por tú ser diferente a los demás doctores, porque los demás doctores no hacen nada de lo que tú estás haciendo. Ni están haciendo TikTok, ni en Instagram, ni nada. Entonces, ¿qué tú opinas de esas informaciones que te llegan a los mensajes y esas rayas? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces aquello? ¿Qué mensaje tú le darías? Yo no voy a dejar de ser quien yo soy, porque otra persona le dé la gana de que yo sea como ellos quieren o como ellos pretendan. Realmente, porque yo tenga un título, eso no me va a hacer dejar ser quien yo soy y fingir quien yo no soy. Exacto. Entonces, una cosa es lo privado y otra cosa es lo profesional. Si usted llega a mi consulta con un problema, no importa que yo tenga raya, no importa que yo tenga arete, no importa que yo tenga tatuaje, yo voy a trabajar con la mejor calidad para que usted salga de ahí complacido y que su salud sea buena, su salud bucal. Ya, lo que tenga que ver con rayas, con otras cosas, esos son mis ámbitos personales. Y no es que yo sea un delincuente tampoco, porque yo utilizo el lenguaje coloquial en los videos, es para yo llegar a la masa que yo quiero que llegue. Pero Exacto. si yo tengo que hablar fino, yo voy a hablar fino. Si voy a un restaurante, yo voy a comportarme a la altura del sitio donde yo estoy. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, loco, como tú estás acostado allá, viendo TikTok, tú lo que tienes que levantarte de ahí, ir para la universidad, ponerte a trabajo o emprender una mierda. Mamá. Hay que decirlo claro, doctor, porque es que lo que pasa es que estamos viendo que tú estás compartiendo a las demás personas que te ven tu video, que aprenden. Un teclado acostado en su casa. Exacto. Entonces, levántese de ahí, con un madre, así que hay que decírselo. La última pregunta ya. ¿Por qué tú elegiste esa carrera? Sí, bueno, yo tenía un ortodoncista, que él era el que me ponía los bracers y esto, y yo entraba al consultorio, se veía tan bonito todo ahí adentro, tan organizado, olía tan rico, y yo estaba tan emocionado porque me pusieran brackets, ya, como todos los chamaquitos. Y a partir de ahí yo le cogí un amor a eso, le cogí amor, y a partir de ahí a todo el mundo que yo veía le empezaba a mirar los dientes, y me le iba embelesado, y ya. Desde aquí de Onocoa les invito a que se suscriban al canal de un distinto. Desde aquí de Onocoa les invito a que se suscriban al canal de un. Desde aquí de Onocoa les invito a que se suscriban al canal de un dentista dominicano. Ya esto es todo por hoy, así que nos vemos en un nuevo video para un dentista dominicano. Si usted no se ha suscrito a mi canal, hágalo, denle a la campanita para que usted tenga la pámpara prendida.